Bienvenidos mis queridos marginados. Efectivamente, vamos a empezar con un inicio de sección de videos. A nosotros nos gustan mucho las historias de asesinos. Vamos a hablar de todo ese tipo de asesinos seriales y va a haber diferentes historias de terror. Vamos a empezar a hacer algún nuevo proyecto. Estábamos tratando de empezar para el siguiente año, que es 2025, pero realmente ¿por qué no iniciarlo desde este momento? ¿Va? Para que lo podamos disfrutar. Espero que nos puedan apoyar, invitarlos que se puedan suscribir, comentar y compartir, ¿va? Pues hoy vamos a hablar de una historia de asesinos seriales. Hoy vamos a hablar de la historia de Ted Bundy. Fue un asesino en serie de Estados Unidos que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes durante la década de 1970 y posiblemente antes de las víctimas de su interés eran jóvenes blancas entre 15 y 25 años, en su mayoría universitarias. Después de más de una década negándolo, confesó los homicidios de mujeres que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978. Se desconoce el número real de víctimas. Vamos a hablar un poco de su infancia de Ted Bundy. Hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, de Louis Cove, vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante ese tiempo creyó que sus abuelos eran padres y que su madre era hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares. Debido al maltrato de su abuelo materno a su abuela y su madre, instalaron en Tacoma. Louise conoció a Johnny Culper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951, del cual Ted posteriormente adoptaría el apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creyó un lazo afectivo con el marido de su madre. En la universidad, después de graduarse de la escuela de secundaria de 1965, Bundy estudió en la Universidad de Puget Sound. Durante unos años trasladó a la Universidad de Washington para estudiar idiomas chino y en 1967 tuvo una aventura con una compañera de clase de la Universidad de Washington, a quien le dieron varios nombres falsos en la biografía de Bundy. Generalmente Stephanie Brooks, un joven de familia acomodada. Brooks, el sueño de hecho realidad de Bundy. Para 2 años después de ella se graduó en psicología. Finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros de la vida de Bundy. Nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento de reconquistarla. A principios de 1968 abandonó la universidad y consiguió una serie de trabajos con salario mínimo. También se ofreció como voluntario en la oficina de Seattle en la campaña presidencial de Nelson Rockefeller. Se convirtió en el conductor guardaespaldas de Arthur Fleischer durante su candidatura. Vicegobernador de Washington, paralelo inició una relación en 5 años con Elizabeth Clover, una divorciada con una hija pequeña. Sin embargo, Clover desconocía que su novio había estado saliendo con una chica en San Francisco, California, con la que seguía escribiéndose cartas. A mediados de 1970, Bundy se centró en la orientación y objetivos y se volvió matrícula en la Universidad de Washington, esta vez con especialización psicológica. Fue estudiante aplicado con buenas notas en la universidad, donde se graduó como psicólogo en 1972. Durante los siguientes años todo fue bien. Envió solicitudes de admisión en escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle para salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. También relacionó con figuras importantes como el Partido Republicano. A principios de 1973, a pesar de tener una puntuación baja, la prueba de admisión de la Facultad de Derecho, Bundy fue admitido en las facultades de Derecho de la Universidad Puget Sound, en la Universidad de Utah, gracias a estas cartas recomendadas a Daniel J. Evans, que es el gobernador de Washington, en 1965 a 1977, con el que Bundy trabajó durante su campaña de reelección. Ross Davis, presidente del Partido Republicano de Washington,
Varios profesores de psicología de la Universidad de Washington, durante el viaje de California por el Partido Republicano en verano de 1973, Buddy se encontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano y el invierno de este mismo año. Ella quedó sorprendida por sus notables cambios. Buddy ahora era un profesional, parecía estar en auge de la carrera legal y política. Al mismo tiempo, Buddy también estaba saliendo con Clover. Ninguna de las dos se conocían en el otoño de 1973. Fue admitido en la institución de derecho de UPS, Universidad de Puget Sound. Continuó persiguiendo a Brooks, que también voló a Seattle varias veces para estar con Buddy. En ese momento las dos hablaron sobre el matrimonio. Buddy le presentó a Brooks a Rose Davis como prometida. Al final Buddy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Durante este tiempo, Buddy comenzó a faltar a sus clases de derecho. En abril de 1974 dejó de asistir a las clases que complementó, mientras que las mujeres jóvenes de la zona comenzaron a desaparecer. Durante el invierno y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacaron de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación, contaba con las descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a las chicas, que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía particularmente de ir cargado con libros y llevar brazo enyesado o con un cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, en el cual había sido visto dando vueltas con el sitio donde desaparecieron. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció en Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donald Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central de Washington State cuando desapareció. El 6 de mayo de 1974 desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar un café. Nunca llegó a su destino. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado, que le pidió ayuda para subir unas cosas a su vehículo. Nunca más fue vista. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió a la taberna Flamen en Burien, en Washington, después de comentarles a sus amigas que iba a buscar a alguien que le llevaría a Sound City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en el cabestrillo. 19 días más tarde se descubrió que Ball nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio de 1974, Georgian Waski, de 18 años, a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio comunicó su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Otto dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en la bicicleta al parque del lago Chaminsky. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía un brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar unos libros en su auto. El mismo día secuestró a Denise Naslund, que estaba pasando el día con su novio y sus amigos. Sus restos fueron encontrados cerca de una vía de servicio en Iskau, en 27 kilómetros al este de Seattle y a poca distancia del lago de Chaminsky. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo mudar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Mid Valley, Utah, donde 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre de 1974 asesinó a Nancy Wilson, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Su cuerpo nunca fue hallado. El 11 de octubre de 1974, Ronald Stempli
estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús para ir a la facultad cuando Ted Bundy se ofreció a acercarla allí en su Volkswagen, con la excusa de ir al zoológico, y estacionó su vehículo en su lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida. En un momento en que Ted regresó al vehículo, consiguió escapar y llegó a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo de ser rechazada. El 18 de octubre de 1974 secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff del local. La raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de una de sus amigas. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Swimming Park, después de torturarla y la violara durante 5 días. El 30 de octubre de este año desapareció Laura Jaime, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en Montes de Washington, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha, debido a que hubo muchos testigos amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola, apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició la investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías se elaboraron un retrato de un robot del posible aspecto que tendría el asesino. Primeros indicios. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carolyn Dan Rochon, de Fashion Place Mart, en Murray, Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le informó que había intentado robar su coche de Roach. Subió al auto de Bundy bajo la falsa creencia que iba a la comisaría para presentar un informe. Después de detener el coche, Bundy sacó una pistola y la esposó de una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo, y consiguió que el conductor que pasaba se le llevara a la comisaría de la policía. Una vez allí, Dan Roche narró lo sucedido, y así la obtuvo la descripción del hombre del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, el 8 de noviembre, David Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del instituto escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de David, llamaron a la policía, que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas, y la llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se le habían presentado a Caro. ¿Qué les pareció, carnales marginados? Realmente es una gran historia fuerte, pero es una historia muy muy larga, por eso lo vamos a dividir en 2 partes. Y bueno, en esta ocasión es la primera parte. Le pido por favor que nos apoyen regalándonos un like, comenten en la parte de abajo si saben parte de la historia, sí, y bueno, también que compartan el video. Recuerden que bueno, este canal es suyo. Vamos a seguir brindando historias. La siguiente historia es de un asesino en serie mexicano, y vamos a tratar de hablar de distintos asesinos seriales de diferentes países, ¿va? Y bueno, pues esperen el siguiente capítulo. Posteriormente brindaremos la segunda parte, ¿va? Bueno, pues recuerden que se suscriban, comenten y sobre todo que compartan. Recuerden que este canal se llama Los Marginados.